Una de las cosas que yo más disfruto cuando realizo estos diseños es jugar mucho con la paleta de colores y miren la combinación que les traigo en el día de hoy. Es un tutorial que está súper fácil, súper bonito de hacer. Mi nombre es Ana, me encanta tenerte por estos lados. Si aún no te has suscrito, te invito para que lo hagas ya mismo y por supuesto para que le des un like a este video. Y no siento más, vamos a empezar. Para este diseño voy a utilizar hilo chino de 0.8 milímetros, 2 hebras de 50 centímetros cada una, pero tú puedes elegir el hilo de tu preferencia. Lo primero que voy a hacer es tomar cada hebra de hilo y doblarla por la mitad. Y aquí voy a adelgazar cada una de las puntas. Durante algunos segundos voy a quemar la punta del hilo y luego con mis dedos voy a girar en forma entorchada hacia arriba. De esta forma la punta del hilo va a quedar mucho más delgada. Voy a unir los dos hilos entre sí y para darle un mejor acabado voy a pasar a través de ellos una mostacilla en color dorado, seguida de una mostacilla en un blanco perlado. Voy a organizar muy bien los hilos para que me queden parejos y en este extremo voy a realizar un nudo sencillo. Voy a ajustarlo muy bien, a cortar los hilos excedentes, a quemar y a pegar. Y dejando una medida más o menos de 6 a 7 centímetros, voy a realizar otro nudo sencillo. Y para que sea más fácil poder trabajar voy a fijarlo a mi mesa de trabajo o a mi tabla con gancho. Para este diseño voy a utilizar dos deparadores en forma de corazón, un dije también, yo elegí este de corazón con tono turquesa y dependiendo del estilo del dije van a utilizar también una argolla de 4 milímetros o 5 milímetros. Voy a utilizar también mostacillas checas número 8 en los colores que más adelante les voy a ir diciendo. Para iniciar voy a empezar separando ambas hebras de hilo, voy a tomar la hebra de hilo de la derecha y a través de ella voy a empezar a pasar una mostacilla en color dorado. Ahora voy a pasar 10 más en un tono blanco perlado. Miren cómo son de bonitas estas mostacillas en este color. Cuando ya las tenga listas, voy a unirlas a ese primer nudo que había realizado y este mismo patrón de una mostacilla dorada más 10 mostacillas blancas lo voy a repetir en total 6 veces y voy a finalizar con una mostacilla dorada. Cuando ya haya finalizado esta primera parte voy a tomar el hilo que sale a mi lado izquierdo, voy a pasar a través de este una mostacilla en color dorado, seguida de 13 mostacillas en el mismo blanco perlado que ya había venido utilizando. Voy a continuar con un balín de 2 milímetros. Y ahora voy a pasar una mostacilla en este tono verde turquesa, seguida de rojo, de una naranja y de esta que es en un tono amarillo quemado podría ser. Voy a unirlo a lo que llevo hasta el momento. Voy a tomar un balín de 3 milímetros. Ahora voy a repetir nuevamente 2 veces más el mismo patrón. Aquí voy a pasar un balín de 2 milímetros. Voy a pasar el primer separador de corazón. Para hacerlo, mira la forma en que lo estoy pasando. La parte más angosta del corazón va a quedar hacia el exterior. Ahora voy a pasar el dije con forma de corazón. Por el estilo del dije no voy a necesitar argolla, como ya les había comentado. Y ahora nuevamente paso el segundo separador, pero en este caso la parte más angosta es por la que voy a empezar a pasar el hilo. La parte más grande del corazón va a quedar hacia el exterior. Aquí me formaría como una especie de moñito y en el centro el dije de corazón. Entonces, para que miren la forma en que los estoy pasando para que quede así de bonito. Voy a repetir el mismo patrón que he venido realizando, pero en el otro lado
de la pulsera, exactamente igual, con la misma cantidad, manejando el mismo orden de los colores. Cuando ya haya finalizado en esta parte, en este extremo, perdón, voy a realizar un nudo sencillo que voy a ajustar muy bien. Y voy a realizar el mismo acabado en el otro lado de la pulsera. Para cerrarlo voy a utilizar la técnica del nudo barril o franciscano. Voy a entrelazar los hilos de la pulsera de esta manera. Tomo una hebra de hilo de aproximadamente 20 centímetros y lo voy a doblar en una de sus puntas, formando esta argollita. Lo ubico encima de los hilos de la pulsera. La hebra de hilo más larga la voy a empezar a enrollar hacia mi lado izquierdo, dando alrededor de 6 a 7 vueltas completas. Cuando ya haya finalizado, voy a tomar la punta de ese hilo y lo voy a pasar a través de la misma argollita que había formado del hilo. Y ahora simplemente voy a empezar a jalar ambos lados de la pulsera. Arriba te comparto un tutorial donde te enseño esta técnica de forma detallada, paso a paso. Corto los hilos excedentes, quemo y pego. Y listo, aquí ya está terminado este lindo y encantador diseño, súper fácil de hacer, una pulsera de hilo con una paleta de colores encantadora, y es un diseño que vas a poderlo vender en tu emprendimiento de bisutería y de accesorios. Vas a poder combinarlo y acompañarlo de otros estilos, y es un tipo de diseño que gusta muchísimo y se vende súper bien. Como siempre, es un gusto poder enseñarte, me encanta tenerte por estos lados. Recuerda suscribirte si no lo has hecho, activar la campanita de notificaciones. Y abajo te comparto todos los enlaces de mis redes sociales y mi canal de Telegram. Te estaré esperando por allá. Gracias por ver. Nos vemos más adelante. Chao, chao.